A las 14:58 saludamos a Manuel Álvarez Ugarte y a Nicolás Fernández, guitarra y contrabajo, que se acercan en este momento hasta la M530 para ayudarnos a contar que el domingo 6 de abril a las 20:30 en el Café Berlín van a presentar un espectáculo llamado 7 segundos, basado en una de las canciones, título basado en una de las canciones, 7 segundos antes de dormir, del disco que acaban de publicar. ¿Qué pasa, Manuel, 7 segundos antes de dormir? 7 segundos antes de dormir es el nombre que le puso Nico, es un tema de él. Quizá él te lo puede explicar un poco mejor, porque yo haría una interpretación posiblemente. Me interesa tu interpretación y después les preguntamos al autor. Mi interpretación es que 7 segundos antes de dormir es como una sugerencia de qué es lo que nos pasa a las personas cuando estamos en ese ingreso a los pasillos del sueño, ¿no? Ese territorio indefinido entre la vigilia y el estar yéndose, ¿no? En donde a veces se nos ocurren cosas que nos da la sensación de que cuando despertemos pueden ser buenísimas, ¿no? Y queremos incluso retenerlas, pero por alguna razón nos entregamos ahí al sueño y al día siguiente, cuando las recordamos, si las recordamos, resulta que no eran gran cosa. No eran tan importantes. ¿Al autor del tema, Nicolás? No, básicamente acá lo que dice mi compañero es lo que ocurre. Esta música surgió de una idea que yo estaba trabajando y estaba como trabado en alguna que otra parte de un compás, y resulta que me voy a dormir tratando de pensar cómo solucionar esos momentos, esos compases dubitativos que habían ahí. Y empiezo a ver que se me empiezan a aparecer las ideas y la forma de la canción y las armonías y las melodías se me empiezan como a clarificar. Todo esto es como que, no sé si estaba despierto o dormido ya, pero iba todo sobre ruedas, se armaba, hasta que un momento digo, bueno, listo, ya está, me puedo dormir, total, la música está compuesta. Mañana me levanto y agarro el bajo y me pongo a escribirlo. Y bueno, no sucedió nada de eso. O sea, al día siguiente me levanté y lo único que me acordaba era la primera nota. Y no estaba, ¿no? Hay un viejo consejo que es consultarlo con la almohada. Si cuando uno está muy preocupado o no puede resolver una cuestión, si uno lo consulta con la almohada, si va, duerme, descansa y al día siguiente se levanta con el cerebro más descansado, tal vez llegue a una solución. En tu caso no llegaste. No, en mi caso no fue una solución. Eso si funciona es porque el cerebro, cuando nosotros dormimos, sigue trabajando, sigue claro, como una computadora que sigue pensando y llega a conclusiones que nos ofrece con la limpidez de la mañana o el possueño, a veces. Exacto. Exactamente, a veces sí, a veces ocurre, a veces no ocurre. A veces a mí se me acomodan muchas cosas, que de repente cuando me levanto digo, claro, tenía que ser así, ¿no? O sea, como se me vislumbro la solución a alguna idea. A veces no se trata de una idea musical, a veces se trata de una cuestión que tiene que ver con el orden de la vida, con alguna cosa que no sé bien cómo resolver, pero sí, descansar siempre es una buena idea. Es bueno, ¿no? Protege la salud mental, el buen descanso y esas epifanías que cuentan a la previa de dormir, es bueno retenerlas en la mañana, no siempre quedan, ¿no? Al principio decías que no siempre las recordás o no suelen ser tan buenas a la hora de despertar, pero sí es verdad que previo a la inconsciencia uno te agarra una lucidez importante. Sí, totalmente. Hablábamos sobre leer, por ejemplo. Hay a mucha gente que le pasa que si se va a dormir y lo último que hace es leer, al día siguiente no recuerda lo que leyó. Porque el cerebro no estaba en condiciones. Tal vez el mundo sufra como nunca la epidemia del insomnio hoy. No es que el insomnio no haya acompañado otras épocas, pero entre las angustias y los aparatos electrónicos sobreestimulan. En nosotros esa sobreestimulación hace que mucha gente tenga problemas para dormir. Es más, en los tratamientos contra el insomnio, a esa gente que tiene problemas se le pregunta antes de dormir, ¿estás con el teléfono celular en la mano? Sí, te dicen. Y si estás, ¿no asociás la angustia que te puede transmitir la cantidad elocuente de malas noticias todo el tiempo en el teléfono con tu falta de sueño? Porque si no, deberías relacionarlo, ¿no? Es importante, hay que escuchar más música y usar menos el celular. Total. Y depender menos de los espíritus electrónicos que anidan en muchas conciencias y tener por ahí, nosotros no somos consejeros de nadie,
No, ni No, siempre muchísimo somos menos. de mucho de bajar línea y enojarnos, ¿no? Con el sobreconsumo de las economías digitales y todo. Pero bueno, está volviendo, viste que ahora hay una moda nueva de que está volviendo el disco de pasta, o sea, el LP, vinilo. Sí. el vinilo. Eso sería uno de los modos posibles. Aunque, Qué lindo, ¿no? Sacar el LP. aunque Se arma no, un ritual, Es ¿no? un ritual, Se sienta hermoso. uno, pone un disco, se lindo. termina un lado, tiene que levantarse, darlo vuelta. Y es como que genera otra tensión eso, porque La se suelen hacer eso. vuelta del vinilo. y tener tiempo de tener tiempo, que es otro asunto, inventarse ese tiempo y que no nos angusties. La verdad que la angustia y el insomnio son dos cosas de las que se habla poco, pero que campean en la vida cotidiana. El maridaje de contrabajo y guitarra a la hora de tocar y componer tiene una historia larga. Y en el caso de ustedes está vinculado a tocar una cantidad de ritmos latinoamericanos, sudamericanos, argentinos. ¿Cuál es la lógica? ¿De dónde salió? Mira, tanto a Nico como a mí nos entusiasmaba mucho la sonoridad de algunos dúos que a lo largo de la historia, pero quizá en un territorio muy diferente al que estamos explorando nosotros, que es el de la música de tradición popular latinoamericana, más en el mundo del jazz o de músicas cercanas al jazz. Nos inspiró mucho un disco de Charlie Haden y Pat Metheny que se llama Beyond the Missouri Sky, que es como una obra cumbre, un disco muy inspirador. También otros como aquel Hands de David Holland con Pepe Bichuela, o incluso aquel disco de Ralph Towner con Gary Pico, que en fin, como que hubo una estela de discos de una formación bastante inusual, como es la guitarra española con el contrabajo, que nos parecía como muy atractiva por la cuestión tímbrica y que nos llevó a preguntarnos si quizá podíamos explorar, ¿no? Intentar llevar esa sonoridad a un territorio que tuviera que ver con lo que nosotros tenemos para decir con nuestras propias músicas y además haciendo pie en los géneros, digamos, populares de nuestro continente, no solamente los argentinos, pero también los de Latinoamérica en general, ¿no? Candombe, milonga, zamacueca. De todo un poco, sí, música afroperuana, música, por supuesto, de afro-rioplatense. Qué linda palabra, zamacueca, por favor. Sí, es una hermosa palabra, sí, la verdad que sí. Y nada, como que la exploración empezó por ese lado, ¿no? Como empezamos el programa con el Gato Barbieri y acabas de mencionar a Haydn, un contrabajista de lujo que en los años 70 hizo la Orquesta para la Liberación, Sí. nada más y nada menos, una obra muy vinculada a la del propio Gato Barbieri. Hay que decir que le dio la oportunidad a Pat Metheny, cuando era un brillante guitarrista joven, de lucirse en un dúo inolvidable. ¿Tienen guitarra y contrabajo acá? Tenemos guitarra y contrabajo. Wow. Tenemos. ¿Te traes el contrabajo? Pero claro que sí. A ver si 7 segundos antes de tocar podemos tener aquí con nosotros un instrumento impresionante, ¿no? Hay que andar en la vida con un contrabajo a cuestas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Uno se termina acostumbrando, pero Pero cuesta. Pero cuesta. Sí, cuesta. Ese instrumento tiene como 2 metros 10 de altura aproximadamente. Y yo mido 1,90, así que debe tener 2,20. 2,20 aproximadamente. ¿Y pesa, sabes Se cuánto? columpió ahí. Nunca lo pesé, pero son alrededor de 12 kilos. Bueno, gracias por el esfuerzo de más. venir a la radio. ¿Es el mismo con que vas a tocar en el Berlín? El mismo. ¿Es el único o no es el único? En este momento para mí es el único. Sí. Es el único. Y tiene más de 100 años Sí, sí. El contrabajo. el contrabajo, sí, sí. Lo Sí, digo, no se- estaría acá, ¿no? se mantiene si bastante tuviésemos bien de para- 100 años, Nico, ¿no? Qué bien que se ve, ¿no? Se mantiene bastante bien. ¿Y fue fabricado en...? En Checoslovaquia o Alemania, o sea, es como tiene esa procedencia y que en esa época como que no el luthier que me lo trabajó no estaba seguro de qué lado de la frontera estaba en ese momento. Pero bueno. Y no sabemos más historia de cómo llegó hasta acá, quién lo tocó antes. Y fue en su momento, no sé cómo llegó a Argentina, pero en su momento fue de Oscar Carnero, que es el solista de la Sinfónica. No sé a quién se lo vendió después. Pasó por las manos de Julián Montauti, que es un contrabajista venezolano que toca jazz. Y después terminó en las manos de Luciano Vicenchaus, contrabajista tremendo, que tocaba en Puente Celeste. Ah, sí. Y después en mis manos.
Es decir, no sabemos la cantidad de música que pasó por él, pero, No tengo ni idea. pero muy abundante A seguramente. mí me gustaría hablar con Carnero, que seguro que sabe la historia Del pasado. anterior. Bueno, los escuchamos un poco aquí en la radio. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar un tema que se llama Lejos, Dale. una composición mía que está acá en este disco. En el disco. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias.
Bien, gracias por haberlo hecho aquí. No te lleves la chancha tan lejos que lo vamos a necesitar de vuelta. Trae la chancha para acá. Me queda el micrófono lejos, por eso. Claro. Bueno, hablo más fuerte. Pero sí, o ponerla más cerca. La chancha es el modo cariñoso en que se apoda a un contrabajo, ¿no? Por cualquier cosa. Igual. Por cualquier malentendido que pueda estar el oyente o la oyente interpretando lo que Claro, decimos. sí, la chancha es el instrumento en este caso. No es cerdofobia, es simplemente. Sí, claro. Con tanta fobia dando vuelta. Claro. Esperemos que no. En la música académica es frecuente el uso del contrabajo a la hora de la percusión. Como hiciste recién, les cuento a los que están escuchando y no mirando que los elementos de percusión fueron producto del golpeteo de uno de los dedos contra la parte superior del contrabajo. En la música clásica no es tan común eso, ¿no? Por eso. Sí es muy común en el tango. En el tango sí es muy común. Quicho Díaz, Piazzolla. Claro. Es muy común que se use el contra de una forma más percusiva, con golpes de arco también. La estrapata, O ¿no? la estrapata, que es un golpe de arco sobre las cuerdas y la trastiera del bajo. Piazzolla lo pedía incluso Antonio Agri, su violinista, a veces que Sí, utilizara, sí. y él mismo sobre el bandoneón, ¿no? Sí. Y son recursos que se usan mucho en músicas que no tienen instrumentos percusivos tan presentes, ¿no? Yo qué sé, en el tango como, no sé, se dejó de tocar con tambores, se dejó de tocar con batería. Se eliminó la pata más negra en algún momento del tango, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, eso es algo que está en la música y que necesita acá. Cuando la música necesita que esté, hay que encontrar la forma de que esté. ¿Podés improvisar un poquito de contrabajo y percusión? Uf. Alta tarea, te digo, ¿eh? A ver. Muy bien. Un montón, ¿eh? Es muy bueno. Todos los golpes que solemos usar. Creí que ibas a empezar por contrabajeando recién, que es un tema de Piazzolla que Claro. escribió para Quicho Díaz, su contrabajista preferido, ¿no? Claro. Quicho se llamaba ese tema, en realidad. Quicho. creo. Quicho y después Quicho, y contrabajeando se dedicó a Héctor Console. me a Héctor parece. Console. Exacto, Bueno, sí. puede ser Tremendos. en la historia. También la guitarra es un instrumento percusivo, si lo pensamos Sí, un totalmente. poco, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ritmo rasgueado, por ejemplo, es... Son aproximaciones a la percusión, tanto si se hace con acordes, como si se hace simplemente con las cuerdas apagadas, ¿no? O ese tipo de cosas que las escuchamos mucho, lo que se llama tambora, que es este golpe del pulgar contra el puente, y el agudo, que simula como si dijéramos, si pensáramos en un bombo, por ejemplo, el parche y el aro, ¿no? Los percusionistas protestan contra estas cosas, se quedan sin trabajo. Y con razón. Ellos sí tienen, y tal vez tengan razón, pero no es lo mismo percutir sobre un instrumento que tocar la percusión. Eso está claro. Vos tocás bandoneón también. Yo toco bandoneón, sí, y toco también charango y ronroco. Sí, yo digo que son instrumentos periféricos, soy guitarrista, ingresé a la música a través de la guitarra, pero con los años me fui como abriendo, ¿no? a otros instrumentos y también los toco profesionalmente. Están haciendo un proyecto de música netamente instrumental. Recién cuando pasaste de revista algunos casos de dúos de guitarra y contrabajo en la música del mundo, recuerdo que hay cantautores muy famosos como George Brassens o Sí. Paco Ibáñez que trabajaron mucho en vivo con guitarra, voz y contrabajo. Así es. O sea que no es un maridaje tan raro, sino una posibilidad. Ahora, en la música instrumental hay otro elemento, que es que si no leemos el nombre de los temas, por ejemplo, diferencias entre expectativa y realidad, al escuchar música instrumental no sabemos de qué se trata. Tenemos que hacer un esfuerzo de concentración en tratar de indagar más allá. Sí, ¿te interesa saber Sí. de dónde viene? Bueno, esa música es un tema que yo compuse hace más de 10 años cuando me invitaron a participar a un proyecto que era como un work in progress. Aquí estamos escuchándolo, ¿eh? Estamos escuchando hoy la introducción, que es una coral de bandoneón. Y era en realidad un proyecto, yo viví durante más de 20 años en España y nos convocaron para un grupo de músicos que éramos todos migrantes, que hiciéramos una obra en donde cada uno de esos músicos aportáramos un momento, ¿no?
Entonces lo que hicimos fue como marcar unos hitos en un debate sobre lo que nos parecía que eran las experiencias, los highlights, ¿no? de la experiencia migrante, que si bien es diversa, es diferente para cada uno, como que estábamos de acuerdo en que había unas cosas que nos habían pasado a todos, y una de ellas, la que me agarré yo, la que yo pedí, digamos, utilizar para trabajar, era esto que nos pasa cuando llegamos a un lugar con grandes expectativas y va pasando el tiempo y la realidad nos presenta un panorama tan diferente al de esa expectativa, y que es como un golpe, ¿no? Porque es como nada se parece a lo que habíamos pensado. Entonces, con esa premisa yo empecé a explorar ideas compositivas. Fue un tiempo, ¿no? Hasta que apareció esta música que yo desde la distancia soñaba alguna vez con tocar con un bandoneonista, ¿no? Yo no había ni siquiera empezado a estudiar el bandoneón en esa época. La había grabado en un disco con un gran amigo, un músico muy talentoso, pero que tocaba un instrumento que a veces decimos en broma que no tiene categoría de instrumento, que es la melódica, ¿no? Pero que es un instrumento de lengüetas y era como nada, una posibilidad de aproximarnos a la sonoridad muy diferente, por supuesto, del bandoneón. Y en 7 segundos tuvimos la enorme fortuna de ir hacia esta versión con el bandoneón, con la participación de un genio del bandoneón como es Federico Sixnis, que no solo tradujo esas ideas de una manera magistral, sino que además nos dejó de regalo unos solos improvisados, totalmente improvisados en el estudio, que fue muy difícil decidir con cuál nos quedamos porque tiramos 3 versiones. Decidió Fede. Es un tema que dura 9 minutos, tampoco lo puedes tocar muchas veces en el estudio porque acabas exhausto. Y fue como con cuál nos quedamos. Escuchábamos todas y todas estaban buenísimas. Y bueno, fue cuestión de tomar una decisión y quedó la que estamos escuchando ahora de fondo. Que resuelve en un acorde de Fandango de Huelva. Y como contrapartida, como este tema ya tiene un recorrido y ha tenido muchas experiencias con distintos músicos, y habíamos interactuado con una cuerda de tambores de candombe, se nos ocurrió tocarlo como lo tocamos normalmente Nico y yo, con guitarra y contrabajo, Nico cantándolo en el arco y yo tocando la parte de guitarra. Pero lo grabamos con los tamboreros, una versión más corta, y cambiamos el nombre y le pusimos Realidad y Diferencias entre Expectativa, que nos pareció, esto fue una charla así como entre nosotros, que de alguna forma hablaba sobre el momento político que estamos aquí transitando, ¿no? ¿Y qué le parece el momento político que estamos transitando? Ya que lo trajo a colación, ¿no? Que la realidad y las diferencias en relación a la expectativa que tenía un segmento de la población que puso su voto donde lo puso, tiene que estar siendo muy dolorosa. O sea, lo está haciendo para todos, yo creo. Lo está haciendo para todos. Lo está haciendo para todos, pero por ahí un sector que puso su voto creyendo que lo estaba poniendo en dirección a un lugar. Y eso es una cosa más como entre nosotros, ¿no? Pero nos pareció que esa melodía, que fíjate de qué reflexión surge, ¿no? Ahora que te acabo de contar la historia, al tocarla con esa austeridad con la que tocamos habitualmente nosotros, ¿no? Guitarra y contra nada más, ponerla con tambores de candombe y llevarla a un sonido como mucho más árido, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Como más duro, de más aristas. Nos pareció como una manera también de cerrar el disco y dejar un atisbo de reflexión, ¿no? Sobre qué es lo que pasa, porque cuando uno toca música instrumental parece que como no está la palabra, como no está la letra, no está la poesía con la que comunicamos rápidamente y fácilmente una idea, puede parecer que no hay un mensaje, que no hay una posibilidad de una lectura, pero creo que siempre la hay. Aunque no se diga nada, con lo que se dice desde la música, desde lo instrumental, también se pueden decir muchas cosas. La música es un lenguaje. Es bueno decir que vos sos de los argentinos que se fue a vivir fuera de la Argentina con la crisis del fin de siglo, o en el momento que eso ocurrió. Antes. En 1999. En el 99, sí. En tu caso, y volviste en 2020. Cuando volviste, ¿por qué volviste en el 2020? Es el año de la pandemia, ¿no? Es el año de la pandemia. Volví porque podía, porque no tengo hijos, porque no tenía deudas y porque empecé a sentir un deseo de estar cerca de cuestiones que tienen que ver con mi identidad, porque empecé a estudiar bandoneón en 2020 y eso fue como la primera excusa.
Y fue una de las mejores decisiones que tomé nunca, porque sentía que estaba viendo la vida o, digamos, las cosas que me interesaban desde una pantalla, y no era que estuviese mal en donde estaba bien integrado en todo sentido, pero sentí que mi cuerpo estaba pidiéndome estar cerca de las cosas que me convocan. Vivías en Madrid y eras un extranjero pese a los 20 años. 22 años, sí. ¿Viviendo en la Argentina? En la Sierra de Madrid viví el último tiempo, a 60 kilómetros de Madrid, pero sí. ¿Viviendo en la Argentina te sentís en casa? Ahora ya sí. Los primeros tiempos me castigaban un poco porque me decían que tenía acento y cosas por el estilo, pero ya pasó más desapercibido. De vez en cuando me lo recuerdan, pero sí, me siento en casa. Me siento en casa, es una maravilla. Me despierto cada mañana y pienso, estoy donde quiero estar, donde tenía ganas de... Qué bueno sentirse en casa. Lástima el inquilino, ¿no? Lástima el inquilino, sí, pero bueno, todo no puede ser. Lástima, pero eso pasa. Les queremos pedir una más, sin joderlos más, recordándoles a todos que el domingo pueden ver este dúo con músicos invitados en el Café Berlín. Va a ser seguramente una fiesta para ustedes, ojalá que para el público también. Sí. Esperemos que sí, y te queremos dar las gracias, Carlos, y a toda tu gente hermosa aquí. Gracias, Manuel, gracias, Nico. Muchas gracias. Gracias por venir, tocar, abrir charlar las puertas, y nada, están invitados, por supuesto, todos ustedes al concierto si gustan. Ya que sos oyente de la radio, ¿qué te parece la radio por dentro? Me parece hermosa y muy grande además. No sabía que era tan grande, me imaginaba algo más chico, pero... Sí. Uno generalmente se imagina las radios como una habitación así. Hay radios que son como como una habitación. Sí, también tienen su magia, ¿no? Las bien pequeñitas, los estudios bien pequeñitos también son bonitos. Igual para mí, por ejemplo, este programa en particular es como una hora de la tarde, como después de comer, y empieza a sonar el tema ese de Jean-Luc Ponty, y eso genera un clima que a mí, yo ahora ya después de los años que llevo acá escuchando, ¿no? Está la radio de fondo, siempre la escucho y a veces mi atención se va un poco más, un poco menos según lo que esté haciendo, ¿no? Pero es como, en el programa de Poli siempre pasan cosas, ¿no? Entonces como que me genera, fíjate, lo pensaba hoy cuando venía, esa música, cuando arranca, un clima semejante al que me generaba cuando era un niño, escuchar la melodía esta de Henry Mancini de La Pantera Rosa, que empezaba, tirin, tirin, tss, ¿no? Y a mí eso ya me metía en un clima. Ay, sí, que era, luego veía La Pantera Rosa, ¿no? Pero era como preludiaba. Sí, eso, tocala ¿no? un poquito. Bueno, y la radio, si lo pensamos un poco, se incorpora a nuestras costumbres cotidianas, ¿no? Entonces la reiteración y los climas tienen que ver con eso. Nosotros agradecemos mucho que eso que describís vos como oyente de la radio, que pasan cosas, tiene que ver también con la buena voluntad de los artistas que vienen a la radio, en este caso ustedes, portando instrumentos, dispuestos a hacer lo suyo, que nos ayudan a construir un paisaje, que de eso se trata, de 2 horas que a veces se convierten en un viaje. Gracias por haberlo hecho y los escuchamos. Muchas gracias a ustedes. ¿Vamos con la media ausencia? ¿Sí? Hasta... Eh.
En 7 segundos hay 8 temas propios y 5 años de trabajo. No tengan apuro, la buena música siempre los espera.